Bien, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los que van a ver este programa o lo están viendo. Me da mucho gusto poder dar testimonio hoy de lo que Dios ha hecho en mi vida y espero que les edifique y les fortalezca en la fe. Buenísimo, sí, ese es el norte, ¿no? Es poder ser de bendición e inspiración para otras personas. Antes de que nos metamos más profundamente en el testimonio, yo no puedo evitar preguntarte, ¿cómo fue la reacción de la gente cercana la primera vez que contaste esto? O sea, la primera vez que de pronto a algún amigo, algún familiar le dijiste, no te conté, el otro día fui al cielo, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de esa persona cuando se lo contaste? ¿Te tomaron por loco? ¿Te entendieron? Hay diferentes clases de personas, ¿no? Tipos de corazones. Hay los que son de fe y los que son de fe te preguntan detalles. Dime más, ¿y qué se sintió? ¿Y qué viste? ¿Y qué pasó? Otros sí reaccionan con incredulidad, pero la mayoría sí reaccionó con fe. Cuéntame más, ¿y qué sentiste? Y yo soy de ese team. Y dudas que ellos siempre han tenido, ¿no? Creo que todos tenemos dudas de cómo será, quizá algún familiar que ya partió, qué sucedió con él, qué sintió, todo eso es realmente maravilloso. Entonces yo creo que la mayoría de las reacciones fueron favorables. De una. Bueno, vamos a ver qué reacciones tienen ustedes al escucharlo. Arranquemos por el principio. ¿Cómo fue el momento donde fuiste llevado? Contanos desde el momento cero y andanos guiando. Bueno, para poder contarte este testimonio te tengo que platicar algo sobre mi vida. Yo de niño, como a los 9 años, tuve una experiencia donde Dios me mostró el infierno. Desde bebé a mí me llevaban a la iglesia cristiana, pero en la secundaria, en la preparatoria me descarrié. Me salí de los caminos de Dios y Dios fue por mí, me hizo volver. Ya cuando estaba en la universidad me predicaron el evangelio, me arrepentí de mis pecados, le entregué mi vida a Jesús y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y esta experiencia del cielo fue unos pocos días, si acaso un mes, después de haber recibido el Espíritu Santo. Fue algo extremadamente maravilloso y yo siento que fue como parte de las experiencias que Dios te da cuando recibes al Espíritu. Ese es más o menos el contexto de esta experiencia. O sea que básicamente esta visión fue la que te trajo de vuelta a los caminos del Señor. Fue, a la par es que fue todo un proceso. Dios trató conmigo con enfermedades, con cirugías, fue todo un proceso, pero fue como parte de afirmarme y saber pues cuál es el llamado, ¿no? Que tengo que dar testimonio de esto al mundo. Tremendo, tremendo. Ahora te voy a preguntar, no te voy a dejar pasar eso que dijiste que a los 9 años tuviste una visión del infierno. Me parece que es algo súper, súper interesante para poder conversar. Pero vayamos a lo que nos cita, al momento inicial. Ese viaje que hiciste al cielo, ya de más grande, ya en la universidad, si no entendí mal, ya de vuelta en el Señor, habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿En qué situación?
Pues cuando recibes al Espíritu Santo es un impacto en tu vida, ¿no? Porque por primera vez tienes dones, sientes el poder de Dios. Es algo impresionante y maravilloso a los que les ha sucedido, ¿no? Y a los que no lo tienen, yo les invito a que lo pidan porque es por fe, es gratis. Ya. En esos primeros días que yo realmente fui tocado por el poder de Dios, que conocí el don celestial, los poderes del siglo venidero, como llama la Biblia, que provee aguas vivas. En esos primeros días, yo un día fui a dormir, nunca me hubiera imaginado que me iba a suceder lo que me sucedió. Y estando yo dormido, realmente yo sentía que estaba despierto. Yo en ningún momento yo sentía que estaba dormido porque no sé a los que les ha pasado en visiones y sueños de Dios, tú puedes oler, sentir, hablar, percibir. Es como si estuvieras despierto. Por lo tanto, no se sabe si estás en el espíritu o estás en el cuerpo, pero realmente tú sientes que lo estás viviendo despierto. Me fui a dormir y sucedió algo maravillosísimo. No sé si ya quieres que te empiece a contar o tienes Sí, sí, alguna sí, duda. dale, ya estoy enganchado. Ok. Bueno, cuando fui a dormir, de repente salí volando. Salí Así, volando. así de más. Ah, sí, salí volando. Eh, no tienes fuerza para resistir ese empuje hacia arriba. Es una fuerza extrema. Sales volando en el espíritu. Wow. Y yo atravesé la atmósfera y llegué al espacio. Y en el espacio iba avanzando a una velocidad asombrosa. Cuando esto te pasa, tu cerebro procesa al 1000%. Dices, ¿qué me está pasando? ¿Es verdad? ¿Es un sueño? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ya me morí o sigo vivo? No sé qué me está pasando. Pero cuando yo iba volando por el espacio, yo quedé extasiado y maravillado de lo que vi. No sé a qué velocidad iba atravesando el espacio, la Biblia le llama el segundo cielo, y yo podía ver hermosas galaxias, supernovas, nebulosas, todos los cuerpos celestes que hay en fotografías del espacio o simulaciones del espacio, yo los pude ver. Y yo sí tenía como si fueran palomitas de maíz tronando en mi cabeza de qué está pasando, dónde estoy, ya me morí, qué sucedió. Pero Wow. esas dudas como que se fueron a un lado cuando yo quedé maravillado de ver los paisajes del espacio, del segundo cielo. Realmente creo que la palabra correcta es extasiado. Y yo sentí a partir de ese momento en mi espíritu me empezaban a descargar información y Dios me mostró que para Él el espacio es como un jardín. Y hay diferentes tamaños de soles, de hoyos negros, de supernovas, de pulsares, de cometas, de planetas, de estrellas, de polvo del espacio. Y yo lo veía y decía, qué hermoso. Unos obviamente parecían muchísimo más grandes, otros más pequeños, pero realmente yo pude ver que Dios al espacio lo ve como un jardín y las galaxias, las supernovas, esas dimensiones inmensas de millones de años luz, para Dios es como un jardín con sus florecitas, donde Él muestra su poder y su gloria. Wow. Es algo impactante y creo que desde que comenzó fue algo maravillosísimo, atravesar el espacio antes de llegar al tercer cielo. Y lo atraviesas a una velocidad asombrosa que en el espíritu te lo van explicando, te muestran, vas a la velocidad del espíritu, superas las leyes de la física, de la química, de la gravedad, de la termodinámica, superas todo, entras al ámbito espiritual. Eh, y realmente sientes cómo tus sentidos se agudizan y te van explicando todo lo que va sucediendo en ese viaje. Es algo que... O sea, te lo van explicando como si de repente lo supieras, como algo dentro tuyo. Como... Exacto, exacto. Es como una voz sin palabras que habla adentro de ti y es una voz que te da confianza porque si no estarías aterrorizado. ¿Qué me está pasando? Es Claro, una voz sí. que te calma, que te tranquiliza, sientes amor, sientes paz en esa voz. No sé, por ejemplo, las personas que oran en la Biblia constantemente, de repente llegas a tener experiencias donde sientes que Dios te habla adentro de ti. ¿Y cómo sabes que te habló? Pues tú sentiste como una voz de autoridad que habló adentro de ti con amor. Eso se siente, que te va acompañando durante todo el viaje y te va explicando cosas para que estés tranquilo. Mencionaste que el espacio, las estrellas eran como el segundo cielo, ¿no? Entiendo que el primer cielo, bueno, hay toda una teología alrededor, es hasta la atmósfera, y luego el espacio exterior sería el segundo cielo, y el tercer cielo es la morada de Dios, ¿no? Exacto. En ese segundo cielo,
más allá de que sea como el jardín de Dios, no te pregunto por aliens, pero digo, ¿había vida en el sentido de que era el lugar donde se movían ángeles? O sea, era ese plano espiritual donde, por ejemplo, cuando Daniel ora, está la batalla entre el arcángel Miguel, ¿no? Y el príncipe de Persia. Digo, ese era el ámbito, era el segundo cielo. Sí, exacto. Yo no pude ver demonios. Yo sé que sí hay, que hay demonios en el espacio y ángeles caídos y todo eso. Yo no los pude ver, yo iba muy rápido, pero estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, definitivamente. Buenísimo. ¿Seguiste viajando entonces, mirando los paisajes, mirando agujeros negros, mirando planetas, hasta que ocurrió qué? Llegó un momento en que no sé por qué bloquearon para que yo no pudiera ver la entrada del cielo. La bloquearon. De repente aparecí en una ciudad que resplandece con una luz que aquí en la Tierra, si miras al sol, esa luz que resplandece en el cielo es muchísimo más brillante que cualquier luz de la Tierra que mirar al sol. Es una luz que todo lo que está ahí irradia, pero es una ciudad. Y yo me maravillé que en esa ciudad había plantas, había un río hermoso con un agua extremadamente cristalina, tan cristalina que parecía que no tenía agua. Vi ángeles, vi personas salvas que están en el reino de los cielos. Pero lo primero que hice fue mirar así a mi alrededor y yo vi que había letreros en un idioma que yo no conozco. Había escrituras en un idioma que yo no conozco. Y las casas, lo primero que fijé mi mirada fue como en los edificios. Las casas eran de un material que yo primero pensé es hielo, pero después me di cuenta que no estaba frío y Ok, era transparente. Era como cristal, pero wow. maravilloso, como un color entre dorado y blanco, pero parecía hielo. No sé si es diamante, no sé si es de un oro transparente, pero esa fue la impresión que llegó a mi ser. Es una ciudad de hielo, pero después vi, no, no está frío. Es un material precioso, es un metal traslúcido extremadamente valioso. En ese momento vos estabas consciente de que estabas en el cielo, o sea, estabas tranquilo, o dijiste estoy en una ciudad de extraterrestre, no sé. Yo estaba muy tranquilo, yo tenía mucha paz, porque en el momento en que entras, lo primero que sientes es paz. Se te Wow. va toda la preocupación, es una sensación que está en el aire. No sé si alguna vez los que nos ven han sentido la presencia de Dios. No sé, en una alabanza, orando, Mm. leyendo la Biblia. La presencia de Dios hace que te sientas como niño recién amamantado. Tranquilo, se te va la preocupación de deudas, de qué está pasando, y esa paz te llena por completo, te quita todo temor, estás extremadamente tranquilo, sin preocupaciones, y empiezas a disfrutar. Y esa paz la sientes desde que entras, desde el segundo uno, porque si no fuera por esa paz, yo creo que sí estaría aterrorizado, ¿qué me está pasando? Claro. Eh, y esa paz hace que disfrutes. Y es que, ¿cómo me gustaría poder aquí en el video, en el programa, externarle lo que sentí, pero me tengo que esforzar en buscar palabras escogidas para intentar describir lo que se siente? Todos y cada uno de nosotros alguna vez vamos a dejar esta vida y vamos a sentir y percibir esas sensaciones que te estoy intentando explicar del espíritu. Entonces, lo primero que yo hice cuando llegué ahí es sentí esa paz inmensa y vi esa maravillosa ciudad que brilla de ese material que yo pensé que era hielo. Empecé a caminar hacia los edificios y yo noté que había, era una ciudad muy grande, como una ciudad campirana, en un campo precioso. Había flores, había plantas, la gente estaba muy feliz y yo vi que toda la gente estaba rejuvenecida. Eh, es algo interesantísimo. Lo primero que hice fue aproximarme a una casa muy hermosa, muy grande. Ahí hay lujo desmedido. Si perseveras en Jesús y llegas al reino de los cielos, vas a conocerlo. Y en esa casa yo noté que había parecían personas, pero no eran personas. Y me dijeron en mi espíritu, son ángeles. Sumamente Wow. felices, sumamente amables, sumamente amorosos. Todos en el cielo quieren ser tus amigos, todos en el cielo están felices. No hay una gota de tristeza, de desánimo, de enojo, de depresión. Eso no existe ahí. Y ellos tienen ropas largas, blancas. Es impresionante acercarte a un ángel del reino de los cielos porque ellos te aman, están contentos de que estés ahí. El amor y la paz creo que son las emociones que más fluyen en ese lugar. Y tu interior realmente es como una explosión de emociones. Quedas fascinado a donde tú voltees a ver. Es algo extremadamente maravilloso que me va a costar trabajo buscar las
palabras adecuadas y los adjetivos para intentar describir lo que vi. Igual tranquilo que lo estás haciendo bien, o sea, yo por lo menos estoy muy impactado de lo que estás contando y esto que decías al principio, que hay gente que por ahí cree o no cree, yo tengo esta tendencia a creer, ¿no? Y ahora que estamos charlando, me cuesta creer que estás mintiendo, o sea, realmente se siente que estás contando algo que has vivido, así que lo estás haciendo bien. Esto de interactuar con los ángeles que mencionabas, ¿no? O sea, el resto de la población de esa ciudad, vos estabas como un invitado, digamos, ¿era consciente de tu presencia o hacían vida normal como si no existieras? No, ellos estaban felices y sabían que habías llegado. Noté que en el cielo todos saben quién eres. Conocen tu vida, conocen tu nombre, te conocen a la perfección, como si hubieran vivido contigo por años. Y no tienes una credencial. Y yo noté que tú también sabes quién son todos. Sabes su nombre, sabes su vida, sabes cómo murió, sabes qué le pasó en la vida, sabes por qué está ahí. Incluso se puede sentir el rango espiritual, tanto de Wow. ángeles como de personas que resucitaron. En el cielo no tenemos las limitantes que aquí en la tierra tenemos, espaciotemporales, de fuerza, a veces nos sentimos cansados, a veces alegres, a veces nuestro cerebro está tranquilo y piensa bien, a veces cuando estamos cansados o estresados nos cuesta trabajo la lógica, el raciocinio, ahí no, no existen las limitantes de la carne. Conoces a todos y todos te conocen. Y ahí a veces no es necesario que las personas o los ángeles hablen. El pensamiento de sus corazones lo puedes escuchar. Todos son Ok. cartas abiertas. Todos son cartas abiertas. Tanto de los ángeles como de los salvos. Y yo pude sentir los ángeles que me amaban, que tenían interés genuino por mí. Cuando me acerqué, me aproximé a esa casa, parecen palacios todas las casas, de ese material como de cristal que yo pensé que era hielo, el ángel me ofreció comida. Me dijo, pasa, santo. Y yo entré revisando todos los detalles y vi mesas, vi sillas, me dejaron ver el mobiliario dentro de esas casas hermosas y yo vi cómo los ángeles te servían alimentos, unos alimentos, la verdad no los reconocí, no sé qué son, pero no comes por hambre, comes por placer. Eh, Wow. y, y yo noté cómo llegaron más ángeles y están a tu servicio. Quieren brindarte atenciones amorosas y es una cosa, pero impresionante, convivir con ángeles. Después yo quería apreciar todos los detalles de ahí, me di la vuelta. Yo noté que las casas tenían varios pisos, eran de diferentes tamaños, no son iguales. Yo vi mobiliario en el cielo, vi unos tapices majestuosos, bordados de diferentes colores, rojo, blanco, hilos de oro, eh, figuras de leones bordadas. Las vajillas son hermosísimas, todas son diferentes. Vi unos muebles que no sé qué son. Realmente vi muchas cosas que no sé qué son. Solo sé que parecen como reclinatorios, no sé qué son. Salí un poco de la casa y yo vi que había un río gigantesco. No sé si corría por el medio de la ciudad o qué, pero estaba frente a esa casa y me aproximé al río porque a mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho el buceo, me gusta mucho el snorkel, siempre el mar me ha llamado. Y me acerqué al agua y yo noté que parecía que no tenía agua. El agua era extremadamente transparente, pero esa agua parecía que estaba viva, como que saltaba, había ondulaciones y tú sentías las emociones del agua. Yo sentía dentro de mí, es el agua viva. Y comprendí muchas cosas que quizá en la tierra cuando lees la Biblia no las comprendes, ahí las comprendes. Y yo me di cuenta que dentro del agua había muchos peces. Y esos peces se acercaban a mí a la orilla, pero muchísimos peces de todos colores, hermosísimos, venían hacia mí a la orilla y querían estar conmigo. Me amaban los peces y yo decía, ¿pero qué es esto? Como si fueran perritos que quieren venir a jugar contigo, pero todos los Claro. peces venían. Y yo me acuerdo que yo tomé uno, lo saqué del agua y yo sentí que el pez me amaba. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y pensé, lo voy a meter al agua porque es pez, luego se ahoga. Y vi que no se ahogaba, nunca le faltaba el agua, porque en el cielo no hay muerte. Y el pez, yo sentí que estaba contento de que yo lo tenía en mis manos. Hay muchas personas que se preguntan, ¿hay animales en el cielo? Yo vi animales en el cielo, yo vi, y vi peces. Wow. Entonces, ¿Sabes? Perdón que te interrumpí, pero mientras te escuchaba pensaba dos cosas. La primera es que cada vez que hablas de aspectos del cielo, desde las casas, mobiliario, a decoración, siempre hablas de que todo era hermoso,
pero diferente, ¿no? Que por ahí es al contrario en la Tierra, que es todo más o menos como industrializado igual, ¿no? Como que hacemos 50 botellas iguales y 50 vasos iguales y micrófonos iguales, y ahí es como que cada cosa tenía un sello distintivo, ¿no? Sí, había muchos tapices dentro de las casas que colgaban y todos los tapices eran diferentes, los muebles eran diferentes, las vajillas eran diferentes y aunque había muchísimos ángeles, todos eran diferentes. Eh, Wow. y los ángeles, tú podías notar la diferencia entre un ser humano salvo y un ángel porque los dos tienen nariz, ojos, cejas, cachetes, frente, pero cuando los ves a detalle, sientes algo en su espíritu que te lo manifiesta. Él es ángel, él es un redimido, él es un alma salvada. Eh, es algo que Tremendo. solamente me van a comprender cuando lleguen al cielo, porque la Biblia, te digo, en Hebreos dice, los poderes del siglo venidero han gustado del don celestial. Son cosas que aquí en la tierra no hay, por las limitantes de la carne. Todo el tiempo se escucha, se siente la presencia de Dios en el aire, todo el tiempo, y hay una música muy suave de fondo en el cielo, muy hermosa, que es como una alabanza que nunca deja de sonar. Te produce un deleite, lo degustas, es una música de fondo que resuena en todo el cielo, la alabanza, nunca para, nunca para. Y yo recuerdo que me acerqué a la orilla de ese río de agua que resplandecía, agua viva, y recuerdo que yo sentí muchas ganas, métete, aviéntate un clavado. Y me metí, me eché al clavado. Sentí como una atracción del agua y recuerdo pasajes de Ezequiel que dice que primero entró al río del agua de vida que salía del trono de Dios, los tobillos, luego las rodillas, luego los lomos y luego lo cruzó a nado. Yo sentí la atracción, métete, todo lo que nadare por este río vivirá. Esas escrituras se me venían a la mente y yo aprendí que en el cielo te explican Biblia. Muchos dicen, ¿hay Biblia todavía en el cielo? ¿Vamos a seguir leyendo la Biblia? ¿Vamos a estudiarla? Sí, todo el tiempo te la están recordando. Cuando te acercas a algo celestial, te hablan de esos pasajes adentro de ti y los comprendes al 100%. Yo me metí y recuerdo que vi unos corales de oro en el fondo y yo nadé hacia abajo y me sorprendí que no me faltaba el aire. Yo, en la tierra te metes al agua y pues te falta la respiración, ¿no? Pero ahí nunca te falta el aire. No te falta el aire. Puedes respirar abajo del agua. Y yo recuerdo que salí, pero cuando salí no estaba mojado. Y tenía una ropa, te dan una ropa blanca que te llega a las muñecas y a los tobillos. Una ropa, brilla, todo en el cielo brilla, es el reino de la luz. Y yo me estaba acostumbrando a todo, porque cuando llegas al reino de los cielos necesitas una fase para acostumbrarte, que ya no hay dolor, no hay angustia, no hay ansiedad, comes por deleite, todos te aman. Eso, o sea, es como si no tuvieses recuerdo de tu vida en la tierra, o sea, de tus problemas o de tus, a lo mejor, viste, eso de familiares que no conocen al Señor, ¿no? Que siempre está como esa duda de cómo voy a estar feliz por siempre, si me acuerdo del que no está y tal, ¿no? O sea, eso no existe de alguna manera. Es muy interesante porque a mí sí me dejaron ver conocidos allá arriba, pero eres 100% tú, pero te quitan la capacidad de sufrir. No puedes sufrir. Ok. Si tienes recuerdos, no te producen dolor, porque en el cielo no hay dolor. Wow. Eres 100% tú. Y si alguien, por ejemplo, en la tierra te lastimó y por algo esa persona se arrepiente, cree en Jesús, se salva, y en el cielo no alcanzaste como, tú lo perdonaste, pero no alcanzaste como a reconciliarte, cuando lo ves, no sientes resentimiento, porque en el cielo no existe el resentimiento. Te quitan esa parte del hombre pecaminoso carnal, celos, rencores, envidias, amargura. No existe eso ahí. Todo es perfecto. Y me recordaban el pasaje en la Biblia de los espíritus de los justos hechos perfectos para siempre. Es que es algo que realmente cuesta mucho trabajo explicarlo, como Pablo decía que oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar, porque realmente las realidades celestiales son realidades celestiales, en la tierra no hay. Y cuando llegas allá, ¿te acuerdas de tu vida y de tu familia? Sí, pero ¿te duele? No, no te duele. ¿Y cómo es posible que no te duela? No lo sé, te quitan el dolor. Claro. Llegaste ahí para disfrutar y para gozar, no para sufrir. Y yo Ah, recuerdo, sí, dime. no, perdón que te interrumpí, es que me van surgiendo preguntas, ¿no? Yo estoy ahora como un nene, porque estas cosas siempre me interesaron desde chiquito.
Y lo primero que me surge cuando te escucho es, comemos, estamos con gente, hay ocupaciones en el sentido, trabajos o te dedicas al arte o puedes jugar un partido de fútbol en el cielo, no sé, es como, me surgen esas dudas de qué viste en ese sentido. Sí te lo voy a contar. Sí hay trabajo, pero tú lo sientes como si estuvieras jugando. Ok, ok, Te diviertes, interesante, te ya. divierte, te gusta. Los ángeles les dan misiones, ve a la tierra, haz tal cosa, y a los ángeles les gusta. Yo sentí que ellos disfrutan. Dios me envió a cuidar a tal persona, o Dios me envió a frenar un accidente. Los ángeles, por ejemplo, Dios les da trabajo, y ellos lo disfrutan, lo sienten como si estuvieran jugando, y aparte sienten una sensación de serví a Dios, le di gloria, me usó, se dignó en usarme. Y eso es extremadamente maravilloso. El trabajo te produce una sensación de disfrute dentro de ti. También, cuando después de que me eché el clavado en ese río de agua de vida, yo recuerdo que salí ahora a apreciar las plantas, porque como que me dejaron apreciar ciertos detalles, ¿no? Y yo noté que las plantas no eran como las de aquí. Yo me aproximé a unas plantas que para mí eran mazorcas de maíz, plantas de Ok, maíz. Para mí eso eran, no sé qué son. Pero me acerqué y yo noté que sus hojas eran como de cobre, como de un material precioso. Y se me hizo muy extraño que me aproximé a las plantas y empecé a notar que las plantas se movían así. Y eran unas plantas bastante altas. Y cuando yo me aproximé, yo me di cuenta que las plantas estaban cantando alabanzas, estaban adorando a wow. Dios. Y de las plantas sale una voz, pero no tienen boca. Yo dije, ¿cómo es posible que estén alabando? Y la Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y las plantas respiran. Tienen unos hoyitos abajo que se llaman estomas. Ya. Y yo vi que estaban cantando alabanzas y estaban adorando a Dios. Y sentí de las plantas amor, sentí alegría. Y es que es impresionante. A lo que te acerques en el cielo, te sientes que perteneces. No sé, por ejemplo, yo cuando era niño yo sufrí de bullying en la escuela, de rechazo, gente que no se quiere juntar contigo, que Mm. te molesta, que te pelea. En el cielo eso no existe. Todos te aman, todos se quieren juntar contigo, todos quieren platicar contigo, todos disfrutan estar contigo. Es una sensación que aquí en la tierra no existe. Claro que aquí en la tierra vas a tener familiares que te van a amar o tú vas a amar a alguien o amigos, pero no es como en el cielo. En el cielo Claro. es tu casa, en el cielo eres bienvenido, en el cielo tienes paz. Sí, Hasta las... es como el versículo que dice que todo esto que pasó fue una sombra de lo que iba a venir, ¿no? Hablando de Jesús, pero que un poco se aplica, ¿no? Las cosas lindas de la tierra, la familia, los amigos, disfrutar del trabajo, son sombras de lo que habrá allá, ¿no? y allá, hasta acercarte a una planta, sientes amor. Es algo asombroso. Entonces, yo, después de ponerme atención en las plantas, porque a donde voltees, el tiempo no transcurre igual que aquí, el tiempo transcurre diferente, se le llama la eternidad. Es muy difícil de explicarlo. El tiempo transcurre lento, pero también transcurre rápido. No es igual que aquí, no sé explicarlo. Pero me daban tiempo para poder admirar las vajillas, admirar los tapices, ver a los ángeles, ver las plantas, ver el río de la vida. Pero después noté que había muchos santos. Ahora fijé mi mirada en los salvos. Gente, y yo los volteaba a ver y yo vi que estaban jugando. Yo vi que estaban divirtiéndose. Yo vi que estaban riéndose. Yo vi que sentí en el espíritu, esta persona siempre quiso volar en la tierra y en mi reino lo dejo volar. Y yo vi que estaba volando, volando, disfrutando. Y yo noté cómo en el cielo hay risas, hay alegría, hay juegos. Es como si todos nos hiciéramos de niños de kinder. Así, así, así lo noté. Hay risas, puedes reírte, sí puedes reírte, hay alegría. Yo vi que estaban jugando, yo sí los vi. Eh, y yo noté, vi mucha gente alrededor, vi gente en ese río de agua de vida, y yo vi que me reconocieron y me amaban y me saludaban a lo lejos. Cuando tú, por ejemplo, las distancias en el cielo son diferentes porque tú puedes trasladarte en el espíritu cientos de kilómetros en un segundo. Y yo podía hablar sin necesidad de gritar con alguien que estaba muy, muy lejos y me escuchaba perfecto y yo sentía su respuesta de venida sin que tuviéramos que gritar. Te Wow. repito, las limitantes de distancia, de voz, no existen.
Esto todo el tiempo, mientras yo los veía y me decían sus vidas, yo sentía dentro de mí, esta persona murió de esto, esta persona fue contemporáneo tuyo, fue del pasado. Yo pude notar en mi espíritu, te digo, me estaban explicando sobre sus vidas, pero sentía el gozo, sentía la paz, los veía a todos rejuvenecidos a pesar de que alguien hubiera muerto, no sé, a los 70, 80 años, yo los veía rejuvenecidos. Entonces, admiré un momento todos los santos, todos los salvos, y giré nuevamente mi mirada a esa ciudad que parecía como de cristal, como de un material precioso, traslúcido, y caminé nuevamente y me metí a una casa. Bueno, no son casas, son gigantescas, ustedes las conocerán en el futuro. Y cuando yo entré a una de esas casas, yo quise conocer la casa, no sé por qué, dentro de mí sentía como intenciones. Ahora ve el río de la vida, ahora ve a los ángeles, ahora ve las casas, ahora ve a los santos. Como que el Espíritu me estaba dirigiendo a percibir todo ese lugar. Y me dirigí a esas casas gigantes como de cristal y yo noté que tenían varios pisos y decidí subir. Todo es material precioso, todo es lujo desmedido. Yo noté una niña que durmió en Cristo y me mostraron, ella fue la única salva de su casa y esta niña sentí su pureza, sentí su amor, es algo maravilloso, tú vas a conocer a todos allá arriba. Cuando subí al segundo piso, yo pude ver un poquito más sobre la distancia. Te repito, es como una ciudad que brilla, campirana, porque sí es ciudad, pero también es campo y hay mucho verde, mucha luz, maravilloso. Y ahora lo que sucedió fue lo siguiente. Ese segundo piso de esa casa de cristal o de material precioso, metal transparente, tenía como un camino real, yo sentí que así se llamaba, camino real que iba hacia el norte. Y yo sentí que ese camino iba hacia el trono de Dios. Yo miré hacia arriba, no vi sol, no vi luna, no vi estrellas, pero todo estaba iluminado. No existían las sombras. No hay sombras ahí. Las sombras no existen. La Biblia dice que Dios nunca cambia ni tiene sombra ni mudanza de variación. Entonces yo quise ir por ese camino porque a mí me dijeron, este camino lleva al trono de Dios, va hacia el norte del universo. Y yo lo empecé a caminar y era un camino muy grande y majestuoso. Y cuando yo quise caminar por ese camino, yo vi que venía un hombre que no sé por qué sentí que era como un montañés, como barba, un hombre muy hermoso, fuerte, manso, humilde, amoroso, venía caminando hacia mí, pero al mismo tiempo era un hombre y era un león. Y me le quedé viendo y dije, ¿cómo es un hombre pero al mismo tiempo es un león? Eh, Sentí su autoridad, sentí su poder, sentí su majestad. Es una cosa impresionante. Y yo sentí, Él es Jesús. Era un hombre, pero al mismo tiempo era como un león. Una cosa maravillosísima. Después de esto yo fui trasladado por ese camino y llegué a un lugar muy, muy amplio. Recuerdo que en cuanto llegué, yo vi millones y millones y millones y millones y millones de ángeles y seres celestiales de todo tipo. Y yo vi que rodeaban el trono como una nube numerosísima. Y yo vi que en el centro, muy, muy arriba, estaba el trono de Dios y Dios era gigantesco. Y había rayos, había truenos, había voces, había relámpagos y el trono de Dios cambiaba de colores. Y lo que yo vi era como esto. Ok. Yo caí al piso con la frente en el suelo. Sentí un poder y una gloria. No me podía mover, no tenía fuerzas. Todavía estaba muy lejos del trono de Dios. La nube lo rodeaba y Dios estaba sentado en su trono. Él era el Altísimo, era gigantesco. Ningún ángel era igual que él en tamaño y había ángeles muy grandes. Yo vi millones de ángeles tocando instrumentos rarísimos, gritando, dando voces. Te repito, truenos, voces, rayos, relámpagos, hachones de fuego. Y yo estaba sin fuerzas, tirado en esa congregación celestial, pero yo sentía adentro de mí una ganas y una necesidad de acercarme al trono de Dios. Y me arrastraba por como podía y me volvía a quedar desmayado. Despertaba, me arrastraba como podía y me volvía a quedar desmayado. Vi muchas cosas hermosas, pero lo más hermoso que vi en el cielo
fue al que estaba sentado en el trono. Sientes un poder, sientes una gloria, sientes una majestad, que sientes que el propósito con el que naciste fue acercarte a Él. Yo me arrastraba, yo no tenía fuerza, pero yo sabía que todo el objeto de la adoración de los seres celestiales era el que estaba sentado en el trono. Y mientras más me acercaba al trono arrastrándome, con más desfallecimiento sentía en mi cuerpo. Era como mantequilla derretida en el suelo. No tenía fuerzas para acercarme. Yo creo que me desmayé 20 veces en eso y levantaba mi mirada y no podía. El peso de gloria era tan extremo. Y yo vi que los ángeles gritaban, alababan, y mientras más te acercabas al trono, más gloria sentías, y me venían pasajes como: Dios habita en luz inaccesible, a Dios nunca nadie lo ha visto ni lo puede ver, el Todopoderoso, el Omnipotente. Es una cosa. Wow. Te Increíble. podrás imaginar a Dios en tu vida, podrás tener muchos pensamientos. Bueno, yo creo que es así, yo creo que así va a ser mi primer día que esté con Él y lo vea y pueda hablar con Él. Pero realmente el estar ahí supera todo. Es una gloria extrema. Y yo noté cómo los ángeles también podían sentir esta gloria que salía del trono, y ellos también cubrían sus rostros así con sus alas. Yo los pude ver. Y es asombroso la cantidad de ángeles y seres celestiales que hay ahí, pero cuando tú estás ahí, tú te das cuenta que eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Como dice Apocalipsis, que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo cuando leí por primera vez este versículo dije: ay, qué flojera, imagínate ser una columna para siempre y nunca salir del trono de Dios. Pero yo comprendí este versículo: realmente no quieres salir de ahí. Ese es el mejor lugar del universo. El autor de la vida, ahí sentado en su trono, es un poder, una gloria, una majestad que lo supera todo. Casarse se siente bonito, sacar una carrera, comprar una casa, comprar un carro, viajar, tener amistades. Pero la mayor alegría que este mundo te puede ofrecer no se compara en estar un segundo ahí viendo su gloria. ¿A Dios lo puedes ver? No, no lo puedes ver. Es una gloria extrema, es una gloria que te ciega. O sea, no lo podías ver ni vos ni los ángeles, o sea, era como demasiado, nadie lo podía ver. Nadie lo puede ver, es una gloria extrema. O sea, vos sabías que había un trono y había una nube y que había alguien en el trono, pero no lo podías ver a él. Voy a intentar definir un poquito mejor para que me entiendan. Era un lugar gigantesco, pero gigantesco. Había millones y millones y millones y millones y millones de seres celestiales de todo tipo, gritando, cantando, tocando instrumentos de música, alabando al Todopoderoso, y la adoración nunca es quieta, siempre se está moviendo. En el trono está alguien sentado que es gigantesco, el Altísimo. Rayos, truenos, todo cambia de color a toda velocidad. Es un espectáculo. Y la nube, me refiero a que hay tantos millones de seres celestiales que parece una nube. Y de Dios irradia una gloria y un poder majestuoso que hace que te tengas que tapar la cara. No puedes con tanto peso de gloria. Es un peso de gloria que tú lo sientes adentro de ti, y necesitas un cuerpo nuevo para poder resistir esa gloria, para poder acercarte a Él. Y yo comprendí tantos versículos de la Biblia, como decía, los de corazón limpio le verán. Es un premio para los que se salven poder ver a Dios cara a cara. Y obviamente ahí están los 24 ancianos, están los querubines cantando: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero es una gloria extrema. ¿Qué sientes cuando estás ahí? Sientes que nunca más quieres salir de ahí. Sientes que quieres acercarte lo más posible. Sientes que quieres estar con Él. Sientes que todo lo que fue tu vida lo quieres vivir para su gloria. Es algo extremo. Realmente me cuesta mucho trabajo intentar definir esto que es el trono de Dios. Se siente igual, te vuelvo a repetir que lo estás logrando. A mí me estás despertando cosas mientras te escucho. Se me venía a la mente la primera vez que tuve un encuentro con el Señor y esa misma sensación de tener que caer al suelo y ese ardor interno de quiero vivir mi vida para Él, ¿no? Por supuesto que no lo estoy comparando, porque el cielo debe ser otro nivel, otra dimensión.
Pero, digo, tu testimonio me está inspirando a revivir ese tipo de cuestiones, a volver allí. Mencionaste que viste a un montañés en el camino antes de ingresar digamos, el gran palacio o el lugar donde está el Señor sentado. Ese montañés, león, hombre, era Jesús. No sé si pudiste hablar con él o te lo hago más general como pregunta. Llegado a este punto, alguien, ángel, Jesús, un salvo, alguien se te acercó y te dijo, tenés que volver, esta misión es para algo, te dimos esto para que lo o sea, ¿en algún momento alguien te explicó por qué estabas ahí o simplemente despertaste en tu cama luego? No, no me explicaron, no me explicaron. Cuando yo sentí esa gran gloria, me dijeron adentro de mí, solamente te estoy dejando sentir un poco, porque si te dejara sentir mi gloria tal cual la manifiesto en el reino de los cielos, te mueres. Uf. Me dijeron, es un poco nada más de mi gloria para que le digas a las personas que el reino de los cielos es real y que un día estarán frente al Todopoderoso y darán cuentas frente a mí. Y es algo, no hay palabras. Cuando se terminó la experiencia, yo adentro de mí, yo clamaba, quiero más de Dios, quiero más de Dios, quiero más de Dios. Él es el motor y el motivo de mi existencia. Todo fue creado por Él y para Él. Y lo único que deseo es acercarme a ese trono del cual fluye tal poder y gloria. Pero no me dejaron. Me regresaron otra vez y yo sentí como si fuera succionado. Y regresé todo el camino que yo había recorrido. Regresé de nuevo, atravesé otra vez el espacio de vuelta y me regresaron a mi cama. O sea, del trono a tu casa pasando por el espacio sin escalas. Todo el camino que yo recorrí para llegar ahí, de regreso. Como una aspiradora cuando te succiona. Y abrí los ojos en mi cama y lo primero que pensé fue, no es posible, yo me quería quedar ahí. No es posible, no es posible. Y cuando desperté, me tiré al piso y empecé a darle gracias a Dios y empecé a orar. Empecé a darle tantas gracias. Y me costó mucho tiempo meditar en los detalles, me costó mucho tiempo analizarlo desde una perspectiva bíblica, me costó mucho tiempo comprender, pero después, conforme iban pasando los días y los meses, yo sentía que Dios quería que hablara esto para que las personas sepan que la vida eterna es real, que Dios existe, que hay un tercer cielo, que hay un reino de los cielos, que todo esto es real, que este mundo es pasajero, que este mundo es temporal, que esta no es la realidad definitiva, que la gente sepa que ese lugar es real y que Dios te lo puede mostrar en sueños y visiones, puede mostrarte cosas maravillosísimas. Y yo, esa voz que me iba explicando en el camino todo lo que yo iba viendo, aún ya estando en la tierra y mucho tiempo después, me decía que ese era el propósito, que la gente se afirme en lo celestial y en el Evangelio. ¿Volviste a tener alguna visión de este tipo? Sí, pero no fue igual de intensa. Fueron como fragmentos, pedacitos, sobre todo asociados al arrebatamiento de la iglesia y la entrada de la iglesia al reino de los cielos, donde vi un poco más detalles. Me dejó ver la resurrección de los santos en el arrebatamiento de la iglesia, pero nunca ninguna como esa tan intensa, tan fuerte, tan detallada. ¿Y recordás, o sea, cuánto tiempo duró esta experiencia acá en la Tierra? O sea, ¿te acostaste y te despertaste y qué había pasado? ¿Un rato, un día, una hora, 10 minutos? Yo me fui a dormir y desperté ya cuando había salido el sol. Fue una experiencia de toda la noche. En tiempo no lo sé. Te repito, hay un término que se llama la eternidad y definitivamente la eternidad no es igual que el tiempo en la Tierra. Se siente diferente. Puede ser muy rápido o puede ser muy lento. Generalmente es muy rápido. Estás tan feliz, tan contento, que ni cuenta te das del tiempo que ha transcurrido. Por ejemplo, yo creo que los apóstoles, los discípulos de Jesús, los mártires del Coliseo, todos los que ya tienen cientos de años, siglos o milenios en el reino de los cielos, yo creo que para ellos han pasado 5 minutos. Probablemente, tiene sentido. Tiene sentido la perspectiva que lo estás compartiendo y nada, te agradezco mucho por hablar esto. Yo siempre digo que a veces, no sé por qué, nos interesa mucho hablar sobre Apocalipsis. En mi canal nos pasa, ¿no? O escuchar testimonios de, no, en el infierno pasa esto,
y lo otro, y por ahí no le damos tanto énfasis al cielo, no le damos tanto énfasis al reino, que Jesús predicaba tanto, ¿no? El reino de los cielos es como esto, es como lo otro, y pasamos muchas veces con la mente ocupada en cosas que no se conectan tanto con eso, no de manera directa. La última pregunta de curioso que tengo es, bueno, viste que Jesús dice que seremos como los ángeles en el sentido de que no nos daremos en casamiento ni nada parecido. Vos hablás de que tenés tu identidad, entonces vos estás con tu esposa acá casado, vas allá y seguís estando y sabés que esa fue la persona con la que viviste toda la vida, pero no existe ese concepto como de familia, o sea, en esa gran casa vivo con mis hijos, vivo solo, o sea, ¿eso pudiste vislumbrar cómo funcionaba? Sí, sí, pude ver. Y de hecho, esa es una de las preguntas que más me hacen. Ay, Sobre no te la todo había gente, hecho todavía, te la hice al no, final. sobre todo gente casada. Eh, yo noté, te repito, como ya lo mencioné, que es como un kinder. Todos son amiguitos, todos son Mm, felices, todos son familia, todos son hermanitos. ¿Cómo ves a tu esposa o a tu esposo allá arriba? Como si fuera tu compañerito de kinder, tu hermanito. mm. Con amor, con pureza, Tus hijos, eh, tu padre es igual, o sea. igual. Pero, por ejemplo, aquí en la tierra, hermanos en Cristo que no necesariamente tienes un vínculo biológico con ellos, que no son tu papá, tu mamá, tu hermano, tu sobrino, los sientes con el mismo amor de hermanos que a los que sí fueron de tu propia familia, porque ya somos una gran familia celestial. ¿Cómo lo defino? Como el kinder. Pureza, amistad, jugar, felicidad. ¿Una mujer sabe que tal persona fue su esposo en la tierra? Sí, sí saben. ¿Y cómo se ven? Con un amor puro de hermanitos, así se ven. Eh, Hay muchas cosas en la tierra que en el cielo no están, las quitan. Simplemente son pensamientos, emociones o sentimientos que no los puedes alcanzar. Por más que te esfuerces, no los puedes Mm. alcanzar. Los removieron de ti. No están ni en tu subconsciente, ni en tu inconsciente. Por ejemplo, No están, claro. no están. Hemos tenido nosotros experiencias que nos han dejado marcados, unas buenas, otras malas. Y por más que digamos, no, ya no me afecta tal situación de mi niñez, sí te afecta, lo tienes en el subconsciente, tienes una cicatriz en lo profundo de ti que tal vez la vas a llevar toda tu vida, aunque tú digas que estás bien. En el cielo eso es quitado por más profundo que esté. Ese es un lugar de recompensa, de paz, de gozo, de deleite, de disfrute. Es un lugar como Dios planeó la creación en un principio. Y a las personas se nos olvida que esta tierra es una tierra caída. No es el plan perfecto de Dios. Es una tierra caída que se contaminó por el pecado. El pecado golpeó la creación y trajo maldición. No fue plan de Dios que los animales murieran. Y hasta a los animales les afectó el pecado del hombre porque la muerte entró a los elefantes, a las jirafas, a las cebras, a todo. Entonces, cuando tú llegas al reino de los cielos, es como Dios realmente pensó y planeó a su creación sin la contaminación y la maldición del pecado. Eh, Así que hay que arrepentirse, vivir una vida santa y obedecer a Jesús, porque fuera de eso no puedes llegar ahí. No puedes llegar ahí, simplemente no puedes llegar ahí. Si quiere cualquier persona vivir la vida perdida que quiera vivir, yo quiero elegir mi ruta de vida fuera del Evangelio de Jesús, no vas a llegar, porque para ese lugar Hay necesitas un amor. camino, sí. Hay un camino, hay un camino. Y si no lo caminas, no llegas. Y ese camino es Jesús. Francisco, muchísimas gracias por tu testimonio. Nos quedó pendiente conversar sobre el infierno, pero si la gente que está viendo le interesa, nos puede dejar acá en los comentarios para que hagamos una parte 2, ¿por qué no? Explorando eso. Pero me gustaría, si querés cerrar con un mensaje, creo que ya algo nos dijiste sobre qué es lo que esperás que suceda después de que una persona escuche esto. O sea, ¿qué es lo que te gustaría que pase con alguien que escucha este testimonio impresionante que diste sobre el cielo? Es sencillo, es que piensen qué va a pasar un segundo después de que mueran. Un segundo después, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a ir tu alma, tu espíritu? ¿Será que lo que te estoy diciendo es verdad? Eso es el enfoque y el propósito y el objetivo de esto que te estoy platicando. Que busques a Jesús, que te arrepientas de tus pecados, que le entregues tu vida y vivas para Él y que sepas que ciertamente existe un reino de los cielos, que ciertamente existe una recompensa celestial, que ciertamente hay un reino eterno con Jesús y ese es el objetivo de lo que yo te cuento, el objetivo de mi testimonio, que tú sepas que hay una herencia eterna que es real, que no es un mito, no es una leyenda, no es un cuentito,
Y la vida pasa muy rápido. Así pasa la vida. En un parpadeo, en un suspirar, quizá una embolia, un ataque cardíaco, un accidente de tráfico, algo de violencia, crimen, un accidente de un avión, un automovilístico, y se acabó la vida. La vida vuela. Un parpadeo y estás del otro lado de la eternidad. Y este es el propósito de lo que yo te estoy platicando, que te salves, que te salves, que no te pierdas, que no te vayas al infierno, que camines ese camino de Jesús, que creas que lo que Él dijo es verdad, porque a mí si quieres no me creas, pero cree la palabra. Cree la palabra. Nada más les quiero leer algo rapidísimo que está en Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, y es básicamente el por qué yo te estoy diciendo esto. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que dice la Biblia es verdad. Hay moradas celestiales, hay una nueva Jerusalén construida de materiales preciosos, hay un reino de los cielos, hay un reino de la luz, al cual te estoy invitando, y solamente vas a llegar si sigues a Jesús, lo amas y le obedeces, y obviamente te arrepientes del pecado. Y ese es el propósito por el cual les traje este mensaje. Y ese es el propósito también por el que te invitamos. Así que, Francisco, de vuelta, gracias de verdad por ser obediente, por tu valentía también al contarlo, porque como te dije al comienzo de todo, es muy fácil, ¿no? Que alguien diga, otro loco que se fue, no, pero cuando uno escucha y ve cómo se alinea con la palabra y cómo el resultado que produce, o sea, yo digo, esto me encendió de una manera muy zarpada, muy grosa, muy fuerte. Nada, indudablemente Dios está, ¿no? Entonces, nada, te agradezco, te mando un abrazo enorme y bueno, ¿por qué no hacer una segunda parte? Me interesaría mucho poder charlar sobre el infierno en otra oportunidad y también sobre todo esto que hablabas de los últimos tiempos, la tribulación, el arrebatamiento. Creo que eso puede ser algo súper, súper interesante. Abrazo enorme, gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí me acomodé un poco, hace calor acá. Qué tremendo testimonio. Gracias a todos los que están poniendo parte 2, gloria a Dios, gracias. Gracias también a los que fui leyendo, como les dije, no queríamos interrumpir, pero fui leyendo algunos comentarios y hay mucha gente escéptica, y está bien que así sea, y me gustó este cierre que hizo Francisco, ¿no? En plan de, ¿no me querés creer a mí? Cree en la palabra, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado, creo que va 100% por ese lado. Gracias a todos por los que se han podido conectar, gracias a todos los que están comentando parte 2, parte 3 y 4, esto fue una bomba, parte 2. Les voy a pedir algo, el canal de Francisco, por favor, lo hemos dejado mientras él hablaba, lo pueden encontrar en YouTube con Francisco Israel, así se llama, Francisco Israel 777. Si esto les ha bendecido, les voy a pedir solo una cosa. Compartan el link. En YouTube va a quedar el video. Compártanlo, envíenlo a alguien que sepan que esto puede animar, edificar, ¿sí? Porque realmente, cuando vemos un video gracioso de un monito, ¿no? De un gatito, se lo mandamos a un amigo, se lo mandamos a algún familiar para que se ría con nosotros. Y si este testimonio te ha encendido y te ha emocionado, yo te voy a pedir que hagas lo mismo que haces con esos videos humorísticos, que lo hagas con este video de trascendencia eterna y espiritual. Así que si este video te ha tocado de alguna manera, por favor, agarra, copialo y envíalo a alguien. Vamos a tratar de hacer una parte 2 entonces.